nosotros vamos a conversar de un tema bien interesante, ya te lo decía al inicio. Vamos a hablar de la importancia y qué consiste el real enfoque de género en la investigación en ciencia, y esto a propósito de una actividad que se va a desarrollar, ¿no? 24, 25 y 26 de agosto se va a realizar el seminario internacional USACH, Metodología de Investigación con Enfoque de Género como una apuesta para descolonizar la ciencia. Un espacio de diálogo y reflexión que se enmarca en el proyecto INES Ciencia más Género de la Vicerrectoría de Investigación, Innovación y Creación. Y bueno, queremos hablar del tema propiamente tal a partir de esta actividad con la profesora e investigadora de la Universidad Autónoma Metropolitana Azcapotzalco, creo que lo dije bien, además de ser integrante de la Red de Feminismos, Cultura y Poder, Diálogos desde el Sur, así como del The Colonial International Network, o DIN, y del colectivo La Guillotina. Tiene muchas credenciales y muchos activismos, pero con un mismo propósito. La doctora Karina Ochoa Muñoz, feminista, académica y activista mexicana, que va a estar justamente en este seminario. Y nos va a contar de su experiencia, por supuesto, en ese bello país del norte. ¿Cómo estás, Karina? Bienvenida. Muy bien, Daniela, muy contenta de estar aquí con los y les escuchas de esta radio. Gracias por estar presencialmente y sobre todo también en este seminario. Cuando te invitan, a propósito de todas estas credenciales, ¿no? Que hablabas de la red de feminismo, cultura y poder, el tema de Colonial International Network, el mismo colectivo La Guillotina. Háblanos un poco de lo que ha sido tu activismo, desde también tu rol académico y cómo desde tu lugar está esta discusión en torno al género aplicado, en este caso, en la investigación en ciencia. Sí, bueno, comentarte que además de la BRIC, la Escuela de Terapia Ocupacional y la Facultad de Ciencias Médicas han hecho posible que esté aquí ahora con todas ustedes. Y bueno, pues sí, yo ahora soy docente de la Universidad Autónoma Metropolitana, plantel Azcapotzalco en la Ciudad de México, pero mis temas de investigación y de docencia están muy vinculados también a procesos de participación política, de militancia y de activismo político asociado pues a la defensa de los cuerpos de las mujeres y los cuerpos feminizados. Nosotras, porque soy parte pues no solo de una red de feminismos, cultura y poder, sino de una generación y de un conjunto de mujeres que hemos dado batallas muy importantes para que en las academias también se puedan abrir las temáticas que abordan la realidad de las mujeres en nuestro continente. Y uno de los primeros debates que hemos tenido que dar tiene que ver con cómo pensar el género, no solamente desde la experiencia de un grupo de mujeres particulares. Y esto no es un debate nuestro, desde hace algunas décadas, por ejemplo, las mujeres afroamericanas, en especial, por ejemplo, Bell Hooks, ya planteaban algunas críticas de cómo en la categoría de género, o de mujer más bien, pues al final terminaba generalizando una experiencia particular de un tipo de mujeres. Bell Hooks llamaba criticaba, digamos, al feminismo blanco norteamericano, que la categoría de mujer pues se refiriera a la experiencia particular, ella decía, de las ociosas amas de casa blancas, pero nosotras desde nuestra América hemos dado también la discusión en el sentido de entender que el género es una categoría que alumbra una realidad, pero que hay realidades que no pueden ir separadas de otras categorías que acompañan la realidad. Entonces, por ejemplo, las mujeres indígenas o las mujeres racializadas, en esas realidades tendríamos que pensar no solo en la categoría de género, sino también en la categoría de raza o en la categoría de clase, para entender la experiencia particular de mujeres a las cuales les atraviesan marcajes de dominación que no solo son de género, que están atravesadas también por su condición racial, por su condición étnica, por su condición de clase. Pero se sigue usando, aunque quede limitado, pero con todas estas variantes que muestran la complejidad de la situación, por no decir problemática, pero problemática en el sentido del estudio o de la definición en sí misma. Si la palabra, el concepto género queda corto, igual se sigue usando en la academia, pero con este entendimiento que tú nos explicabas. Sí, se sigue usando porque al final las realidades también nos atraviesan, en la realidad también nos atraviesan los marcajes de género.
pero digamos que uno de los desafíos es que no pensemos la categoría como algo unidireccional o fijo. Sí. O sea, las categorías son como lámparas que alumbran un cuarto oscuro. Entonces, bueno, yo llego a un cuarto oscuro, prendo una lámpara y me va a iluminar una parte de ese cuarto, pero en la medida en que yo quiera ver la complejidad de esa realidad o de ese cuarto oscuro, pues tengo que utilizar varias lámparas que vayan alumbrando de manera más amplia ese cuarto. Entonces, por ejemplo, cuando nosotros hablamos de la diferencia de género entre hombres y mujeres, solemos universalizar esa condición. Pero yo siempre pongo un ejemplo que puede causarles risa, pero que ilustra que cuando yo hablo de la relación una mujer que tiene una casa en Beverly Hills, norteamericana, blanca, rica, y hablo de la relación que ella puede establecer con su jardinero o con el jardinero de su mansión, que puede ser un hombre, pero un hombre centroamericano, ilegal, estoy hipotéticamente planteando. Ahí, por ejemplo, la categoría de género no nos dice cosas, pero no nos dice todo. Ahí, por ejemplo, uno podría deducir que por el hecho de ser mujer, Madonna está en una relación de subordinación frente a ese varón. Ahí pesan otras cosas. Y ahí el tema de género no desaparece, pero pesan, como dices, otras realidades de dominación y de jerarquización social que van a dar van a dar otra explicación a esa realidad, ¿no? Exactamente. Y cuando ya hablamos, Karina, de esto aplicado a la ciencia, para que también nuestros auditores y auditoras sepan, entiendan a qué nos estamos refiriendo cuando la investigación científica tiene o no, o carece de un enfoque de género. Bueno, el problema, digamos, con la ciencia, y yo creo que es un problema que el género viene a evidenciarlo, el tema de que no se incorpora la perspectiva de género, es que la ciencia tiene una pretensión de universalidad, que es un poco lo que te decía, y podemos utilizar la categoría de género también pensando que es aplicable a todo. Y el ejemplo que di de Madonna nos da muestras de que no, de que tiene que ser entendido a la luz de realidades aterrizadas y específicas. El problema que tenemos con la ciencia moderna es que construye desde la pretensión de universalidad. Entonces, claro, nosotros queremos hacer conocimiento con ley que llegue a leyes universales, y entonces se pierde de vista el dinamismo de la realidad, donde las jerarquías de género, las desigualdades por condición de género, pues también están impresas, digamos, en estas realidades. Entonces, ¿cuál es el problema? El problema es que necesitamos, cuando nosotros queremos que entre la categoría de género o la transversalidad o la perspectiva de género a la ciencia, esto nos va a plantear muchas preguntas respecto a cómo construimos conocimiento, ¿no? Y entonces, así como el género tendría que ir acompañado, de acuerdo a las realidades específicas, con otras categorías, cuando le metemos la transversalidad de género a la ciencia, pues se nos abren fisuras en la ciencia y se nos evidencia que hay una ciencia que pretende ser objetiva, que pretende ser neutral y que pretende ser universal. Y lo que se nos olvida es que quienes hacemos investigación científica no somos neutrales. Exacto. O sea, venimos con una mochila cargada con sesgo, con sistemas, bueno, dentro de un sistema de creencia particular que queremos generalizar. Y con miradas, exacto, y con miradas específicas. A mí ayer me pasó que me invitaron a comer poroto con ¿tallarines? No, con tallarines no. Mazamorra. El poroto es que nosotros le llamamos maíz, pero ustedes le llaman... Mazamorra, es choclo. Choclo. Claro, lo que pasa es que con choclo, ya. Y entonces cuando me dijeron, poroto con choclo, yo dije, ¿qué? ¿Cómo? O sea, y puse cara de escándalo porque a mí nunca se me hubiera ocurrido combinar el poroto con el choclo. Y además luego me dijeron, no, está triturado. Y entonces me escandalicé aún más. Claro. Y entonces la compañera con la que iba me dijo, bueno, voy a pedirlo yo y pruébalo. Y entonces cuando lo pidió y lo probé, me di cuenta que estaba muy rico y tuve que desvanecer mi prejuicio a partir de la experiencia, porque para mí es inimaginable combinar poroto con choclo. Bueno, digestivamente
o sea, digamos, estás en lo cierto, porque en realidad digestivamente sí, no es muy buena combinación, pero que es rico, es rico. Pero lo que quiero decir con este ejemplo es que claro, en la ciencia también existen prejuicios epistémicos. Por supuesto. Y vamos los científicos y las científicas con ciertos criterios que a veces nos impiden mirar la realidad y lo que nos hace ver es lo que queremos ver de la realidad. Un ejemplo concreto es el tema de la islamofobia que se ha generado y que se ha digamos, materializado en esa fobia de contra las mujeres que usan el hijab o el velo. Y que está atravesado ¿Se llama por islamofobia? Islamofobia. No lo había escuchado, o sea, se entiende a lo que se refiere, pero no lo había escuchado. Claro, eso por ejemplo, claro, es muy... Se ve mucho hoy, ¿no? De incluso cancelar a esas mujeres. Exacto, y hay un prejuicio muy importante que además repite una serie de lógicas de poder donde las feministas, por ejemplo, de Europa, van desde una perspectiva salvacionista a querer a salvar a las mujeres. Maternalista, donde reproducimos lógicas de poder desde un pensamiento crítico que en otros contextos es de ruptura y es de vanguardia, pero cuando los trasladamos a otras realidades se pueden replicar lógicas de dominación. Algo similar pasa con la ciencia. La ciencia tiene prejuicios que se basan en el supuesto de que construimos ciencia neutral, universal y objetiva, cuando en realidad quienes producimos conocimiento también estamos replicando criterios. Muchas veces esos criterios responden también a lógicas hegemónicas, pues que quedan enmascaradas. Entonces tenemos un desafío importante de cómo construir un conocimiento que sea un conocimiento situado, que sea un conocimiento vinculado con esas realidades y que también responda a las propias necesidades, expectativas y criterios de las poblaciones con las que trabajamos, porque las cientistas sociales, pues trabajamos con sujetos, no con objetos, con sujetas, sujetes, y en ese sentido es mucho más compleja la construcción del conocimiento y la construcción de las realidades y las jerarquías que nos atraviesan, donde la jerarquía de género pues es una jerarquía importante históricamente hablando, que no puede ser dejada de lado, pero que tiene que ser entendida a la luz de esos es crónica, dinamismos. pero tiene todas estas aristas que tú estás planteando. Así es. Estamos esta tarde en Frecuencia Pública conversando y escuchando además a la doctora Karina Ochoa Muñoz. Ella es feminista, académica y activista mexicana que va a ser parte justamente de esta actividad, este seminario internacional que se va a realizar desde el 24 y hasta el 26 de agosto acá en la USACH en torno al enfoque de género con sus distintas variables, las metodologías también de investigación en las ciencias, porque finalmente también ahí hablamos en plural. Voy a seguir el juego, que obviamente no estoy fuera de él, incluso en mi calidad como comunicadora, pero me hago cargo abiertamente. Mi prejuicio a propósito del género, y lo voy a repetir, algo que he escuchado mucho. Yo no he estado en México, me encanta, y todo lo que conozco es a través de la literatura, de la cinematografía y del imaginario colectivo. Pues se habla mucho que dentro de nuestra región, aquí está mi prejuicio, en México son más machistas aún y el patriarcado está más, digamos, incluso, no solo desde el capitalismo y la economía, sino desde la caricatura del macho neandertal, ¿no? Que está mucho más, y la violencia, mucho más radicada, con más fuerza que en otras partes de nuestra región. ¿Es tan así o es parte también de un prejuicio respecto a una nación tan grande y tan importante como México, el mundo hispanohablante? Sí. Porque está en la caricatura, siempre eso. Ajá, fíjate que ahí es donde algunas feministas latinoamericanas hacemos el cruce entre feminismo y debate descolonial. Ya. Porque justamente intentamos entender cuáles son los patrones de dominación, la génesis de los patrones de dominación que terminan configurando este tipo de prácticas que son culturales, que son históricas y que están asociadas a violencias muy importantes que tienen efectos sobre los cuerpos de mujeres y sobre cuerpos feminizados. Y, por ejemplo, las feministas descoloniales, algunas de nosotras, hemos ido identificando cómo estas lógicas de poder y dominación que traducimos culturalmente
con la enunciación de machismo, son lógicas que se empezaron a constituir a partir de hace 500 años. O sea, desde el hecho colonial y cómo la herida colonial ha dejado marcajes que se traducen en prácticas profundamente machistas, patriarcales, que luego queremos leer como problemas particulares de una sociedad o como problemas particulares de un tipo de hombres, de una sociedad o de un país, pero que en realidad responden a procesos de largo alcance, o sea, arcos de tiempo largo, donde lo que podemos identificar es que desde hace 500 años a las poblaciones amerindias se les feminiza en el sentido de que se les constituye como no sujetos plenos. Y ese otro indígena, ese otro amerindio, amerindia, tiene como referente de dominación a una otra cercana que era la mujer europea de la cristiandad. Es decir, las formas de dominación que aplicaron contra las poblaciones amerindias primero fueron exploradas mucho tiempo atrás y fueron consolidadas sobre las mujeres europeas de la cristiandad, donde el marcaje de género era definitorio para justificar esa forma de dominación. A las mujeres se les consideraba infantiles, no, o sea, no eran suficientemente humanas, digamos. Sí, y entonces en un minuto no tuvimos alma y bueno, y tampoco teníamos mucho criterio, ¿no? Exacto, sí, claro. No teníamos criterio y entonces, bueno, tenían que estar bajo el tutelaje primero del padre y luego el tutelaje del marido. Cuando viene la historia colonial, el indio, la india, es esa figura, se tiene que construir al indio y a la india como una figura de un no sujeto pleno o no una sujeta plena. Y el referente son las mujeres. Pero a diferencia de las mujeres de la cristiandad, donde el marcaje de género o de sexo era el que justificaba, pues acá no podían utilizar el marcaje de género o de sexo. Entonces hay una transfiguración del marcaje de género en marcaje de raza, que también es biológico. Exacto. Y entonces lo que vamos a ver es que en el hecho colonial el sexo, el género y la raza se transfiguran como un marcaje biológico. Claro, están bastante cerca, digamos. Y operan de la misma manera. Por eso es muy difícil en América Latina solo hablar de género. Perdona, mientras yo te escucho, y todas las veces que he conversado con distintas agrupaciones de activismo y feminismos en plural, es complejo, es complejo porque como es también un constructo cultural y hay denuncia y hay la necesidad también de visibilizar una problemática, pero son varias y tienen todos estos cruces, desde la investigación, pienso, cuesta incluso desde el ámbito del lugar, no tanto ético o moral, sino también de dónde me sitúo, porque también con cuál me identifico desde mi propia historia, que a la vez es un mismo sesgo. Es bien complejo el tema del feminismo, claro, y todas sus variantes y conceptualizarlo desde la investigación. No sé si lo comparte esa idea. Claro, porque además, o sea, quienes trabajamos desde esta perspectiva hemos tenido que hacer un recorrido 500 años atrás para ver cómo esos patrones de dominación que se establecen tienen un continuum. Tienen una continuidad en el tiempo y cómo eso que yo llamo feminización del indio o de la india, pues hoy se expresa ya no en términos de la gramática de la humanidad del indio, sino en términos de la ciudadanía. ¿Quiénes son ciudadanos de primera en nuestros países? ¿Quiénes son ciudadanos de tercera? ¿Quiénes pierden su condición de ciudadanía? Por ejemplo, en México, y vuelvo un poco a la pregunta que planteas, la migración centroamericana y la migración del sur queriendo llegar a Estados Unidos, cuando transita por nuestro territorio, pierde su condición de plena humanidad, porque están expuestos y expuestas las migrantes a todo tipo de vejaciones, porque ahora ya no es el problema del alma que se discutía hace 500 años o el problema de la humanidad, sino que hoy se traduce en términos de una gramática del poder que se asocia con la condición de ciudadanía o con la condición de derechos humanos. El problema que aparece... El pasaporte tiene mucho que decir ahí, como dispositivo de esta discriminación. Claro, y antes era la fe de bautizo, hace 500 años. Entonces no ha cambiado mucho, cambia la gramática y la aritmética del poder, ya no hablamos de humanidad o de alma, pero se habla de ciudadanía. El relato finalmente. Pero al final opera de la misma manera. Por eso cuando en México decimos, si tocan a una, nos tocan a todes, no es una metáfora, porque en realidad las lógicas de dominación operan en un primer momento contra los cuerpos de mujeres o los cuerpos feminizados, es decir, los cuerpos que no son constituidos en plenitud. Y pueden ser ellas o ellos también
como cuerpos feminizados. Y por lo mismo hizo tanto eco, ¿no? Y fue tan universal, a propósito también de lo que hablábamos al inicio, justamente las tesis, ¿no? Cómo era algo que no tenía solamente que ver con el estallido social chileno o con la problemática de las demandas sociales de nuestro país. Se nos fue volando el tiempo, son las 5:33. Karina Ochoa Muñoz, ¿tienes las coordenadas de tu participación en el seminario el mismo día para saber un poquito también las coordenadas y estar atentos también a lo que va a ser tu participación en este seminario de enfoque de género, la investigación de ciencias en la USACH, que se va a realizar del 24 al 26 de agosto? Así es, hay varias actividades. Yo voy a dar 3 conferencias, el jueves y el viernes. El jueves voy a dar 2 conferencias, una por la mañana, una por la tarde, y el viernes una por la mañana, pero también va a haber paneles de discusión, talleres. Obviamente los paneles y los talleres tienen una inscripción, pero el evento, el resto de sus actividades y las conferencias están abiertas a todo el público, a todas las personas, a todes, y les esperamos porque es una discusión pues todavía muy rica, que nos ayuda a tener un entendimiento otro de las realidades que vivimos en regiones como la región sur, centro y norteamericana. Y cuando digo norteamericana no estoy pensando en Canadá y en Estados Unidos, sino en parte de México y de lo que era Mesoamérica. Toda la información la encuentran en las redes sociales y por supuesto también en la página web de la Vicerrectoría de Investigación, Innovación y Creación también de la USACH, un proyecto Inesciencia, entonces más género de esta unidad de nuestra casa de estudio. Solo porque no quiero que me quede la duda, el colectivo La Guillotina, qué buen nombre. Cuéntanos un poco de él para finalizar. Brevemente, La Guillotina es un colectivo que de 1983 a 2006 hacía una revista político-cultural en México, un referente dentro de la izquierda mexicana, porque en los 80s, cuando dentro de las izquierdas no era muy común que se hablara de feminismo, de derechos de lesbianas y homosexuales, de diversidad, en ese entonces se hablaba disidencia, no diversidad sexual, pues La Guillotina empieza a incorporar este debate dentro de la izquierda mexicana. Y bueno, era un escándalo en ese momento, pero además La Guillotina empieza a hacer una reivindicación también de las expresiones juveniles no asociadas al mundo obrero, sino asociadas a la contracultura como expresiones políticas que visibilizaban a les jóvenes como sujetos también de transformación. Entonces, bueno, hasta 2006 tuvo la revista, y después de 2006 nos mantuvimos como colectivo, es un colectivo mixto, con compañeros y compañeras que tenemos trabajo a nivel universitario y a nivel también sindical. ¿Y entonces lo encuentran como La Guillotina en las redes sociales? Sí, ahora van a encontrar sobre todo que a 40 años del nacimiento de La Guillotina, porque se cumplen este año 40 años, la mejor edad. Sí, la mejor edad, ¿no es cierto? Sin duda. Pueden encontrar en un archivo digital del Museo del Chopo, que se llama Archivo Resistente, La Guillotina digitalizada. En este año va a aparecer ya los números de 1983 a 2006 que publicó La Guillotina, y que bueno, ya son históricos porque ya no sigue saliendo como revista. Maravilloso. Un gusto conversar contigo y escucharte, en realidad. Y bueno, era Guillotina porque haciendo alusión a hay que hacer rodar cabezas. Gracias, Karina, académica, ¿no? Investigadora feminista.